que se usaba en la colonia. Ah, ya, o sea, ¿tú crees que cuando alguien le dice cholo a otra persona es, digamos, un insulto o una discriminación? Bueno, o sea, yo te digo, porque en la colonia lo usaban como porque era perro y un ser humano, era una mezcla de eso, y eso era cholo. Es bueno, aquí un híbrido entre una mezcla de razas, ¿no? Claro. Y que de alguna u otra forma es oriundo, o sea, tiene más parte de indígena, ¿no? Sí, yo creo que es un término que en realidad te define un tema de identidades que se ha construido en el Perú para, o sea, en realidad puede servir para varias cosas, o sea, puede ser como un insulto para algunos, mientras que para otros les define su identidad y te define todo un tema de que todo peruano es cholo y todo el tema que al final lo que podrías entender es la mixtura que en sí existe en el Perú acerca de temas culturales. Una persona proveniente de la sierra. De la sierra. O sea, ¿tiene rasgos definidos? No. No, solamente de la sierra. ¿Consideras que tiene algún tipo de origen? O sea, ¿por qué crees que le dicen chola? Solamente por venir de la Por los españoles le decían perro. Al cholo le decían al perro. O era al revés, no me acuerdo. Pero lo Es pensaban como un término que se usa despectivamente para identificar a una persona normalmente de los Andes peruanos. Eso es lo que yo he visto en la calle. Yo particularmente esa palabra yo no la uso. Y también se usa obviamente con rasgos indígenas, pero también con bajo nivel cultural y social. Se puede añadir eso. O sea que, digamos, un cholo puede reconocer rasgos físicos determinados y decir esta persona es, o no cree que tiene. Yo creo que es un genérico. Un genérico también va a coincidir que Tienes que tomar en cuenta que Perú es un país racista, aunque digamos que no, ¿ya? Es clarísimo, es un país racista, entonces los de cierta tez, a todos los que no son de la tez, o son chinos, o son cholos, o son negros, y se acabó. y si es utilizado cholo Y todos lo usan, de ida y de vuelta. se ha utilizado cholo en un contexto también entre gente, digamos, de mayor nivel cultural o social. También puede significar, digamos, un buen amigo, ¿no? Le dices, hola cholo, ¿qué tal? Pero también con una cierta, como que rebajando, digamos, su calidad, Claro, ¿no? como una bajadita, Si ¿no? es que vamos por definición, cholo podría ser la persona que vive en la región Chala, de que se podría llamar costa. No, o sea, solo vive en la costa. Si es que lo queremos ver así, de esa forma, basándonos en términos, sí, pero ahora, como te digo, se ha desvirtuado un montón. Como que la gente considera que cholo es la persona que tiene ciertas características y cierto estatus social y cosas así. Y si la gente considera eso, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que es erróneo, totalmente. O sea, la mayoría de personas dice, ¿cómo describes a un peruano? Es más, el peruano es el que tiene cara de cholo. Recuerdo que una vez vi una encuesta en la que decían de que más peruano parece Evo Morales que Sofía Mulano. Y eso te juro que me compagina totalmente. Porque peruano en sí es el que se siente peruano. Cholo es peruano. Un cholo puede ser peruano, si es que lo quieres ver como definición de cierto tipo de persona. Un gringo puede ser peruano. En momentos se le dicen al cholo un poco que las esferas económicas un poco B y A, ¿no? A los de C, D, ¿no? Pero en otros momentos se utiliza como un poco de fuerza, ¿no? Los cholos son la parte productiva, ¿no? Un poco la parte que mueve el país, ¿no? La creatividad popular, ¿no? Para poder salir adelante de la cuestión económica, ¿no? Y en otros lugares un poco que, en otro espacio como que para poder arengar, ¿no? Arriba los cholos en Perú es cholo. La mayoría en el Perú es la gente que más bien utilizaba el cholo para acusarlo de un tema de identidad y, por ejemplo, estos temas de el cholo progresista de Gamarra o el cholo de tal que está triunfando en el extranjero. Entonces esas cosas le sirven a la mayoría para, claro, a partir de lo que antes era un insulto, decir como que lo que tú creías que era una minoría somos la mayoría y todo el tema. ahora este último que ha pasado. En verdad, en mi entorno al menos no me he dado cuenta. No sé, pero también. No es que me mueva por todo el Perú, ¿no? Por ejemplo, en mi casa mi mamá me llama cholita y yo normal, y no creo que sea discriminación para nada, porque es un término cariñoso, pero
En el caso de, no sé, la gente que dice cholo, como el caso de esos chicos en un cine o los que han aparecido borrachos, así, diciendo cholos, creo que ahí sí sería discriminación. Se utiliza de diversas maneras. Se puede utilizar de una manera despectiva para referirse a personas migrantes de origen indígena, pero que al mismo tiempo viven en la ciudad, viven en condiciones de modernidad, han transformado su identidad cultural. Pero también podríamos pensar en el cholo de manera etimológica, está desde la colonia y se refiere más a una actividad económica de algunos sectores indígenas. En realidad hay varias excepciones. Condensa un prejuicio sobre la manera de vivir de las personas, la manera de sus formas culturales, ¿no? Y ahora lo hemos visto muchas veces cuando se ha hablado sobre conga. Los campesinos cajamarquinos no necesariamente son campesinos que tienen la misma acepción racial que los campesinos en Espinar. Sin embargo, uno ha escuchado o lee en el Facebook o lee muchas veces en los periódicos, los comentarios, que se los trata de cholos, ¿no es cierto? O hay muchas veces frases de insulto a su condición de indígena por ser ignorante, por ser rural, por estar atrasado, por no entender la ciencia, ¿no? Y no necesariamente está relacionado a un tema racial, sino a su cultura. Además, tuvimos otra entrevista en la que una chica nos comentó que para ella la palabra cholo, aparte de esas acepciones así como un imaginario físico, nos dijo que pensaba que aquella persona que se siente peruana se puede considerar como cholo. Así, en las entrevistas que yo hice, el grupo que se autodefinió como cholo, en ese sentido hay una acepción no de insulto, sino de autodefinición, era el grupo que se sentía más nacionalista, el grupo que sentía más orgullo de sus orígenes, el grupo que había, digamos, racionalizado, que era más consciente de que había algo detrás, que era cultural, que era su pasado, y al mismo tiempo que era insultado por ello. Y entonces también tenía una actitud más a la defensiva. ¿Y usted se considera chola? No, porque no me he puesto en esa situación. Creo que si yo les repito la pregunta, tal vez ustedes antes de este curso tampoco se lo han pensado, a menos que te lo hayan dicho alguna vez, ¿no es cierto? Y tú hayas puesto a pensar, claro, la primera relación tal vez es con la canción Cholo Soy, ¿no? Y entonces dices, eso todos somos cholos, porque al final es una idea nacionalista, etc. Cuando yo hice mis entrevistas también me pregunté si yo era chola en relación a lo que mis entrevistadas decían, ¿no? Esta idea de pertenencia a una comunidad de origen, el asistir a fiestas, el mantener la lengua de tus padres, ¿no? Todas estas cosas que yo siento que no tengo, tal vez lo perdí en el proceso de mi socialización o de mi familia, ¿no? Entonces, no me considero porque no lo he considerado parte de mi identidad, ¿no? Pero creo que entonces no podemos obligarnos, ¿no?, a poner barreras, estás dentro o no estás dentro, es un concepto muy plástico, en donde a veces estamos todos, ¿no? O porque alguien nos pone ahí, independientemente de, ¿no? Yo no sé, tal vez estoy caminando, le piso a alguien y yo no escuché a la persona, pero me dijo, ¡ay, esta chola de mierda!, ¿no? Yo no me considero chola, pero ella sí, ¿no? Entonces es un concepto plástico, a veces somos parte, a veces no. Los peruanos lo usamos de manera muy fluida, ¿no?